Shalom, hermanos. Primeramente quiero dar toda honra y gloria a Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Kakodash. Doble honor a los apóstoles de la gran piedra de molino. Y saludos, hermanos, empujando esta verdad en sinceridad y en caridad entre los cuatro vientos del mundo. Soy el hermano Abba Ya'ala, del campo de Hemes, Chicago, trayendo esta lección por el poder y espíritu de Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Kakodash. All right. Y hoy quería entrar en el libro de Hebreos 9, all right, comenzando en verso 24. All right. Y quería hablar sobre la apatía que esta carne puede sentir hacia el Señor. All right. Y apatía es básicamente no sintiendo nada por el Señor. Right, estando tibio, right? Y es unas cosas que Yahushua nos advierte en el libro de Apocalipsis, right? Que no seamos ni tibios, right? Que Él prefiere que estemos calientes por Él o completamente fríos, right? Y cuando está frío, pues obviamente no siente nada por el Señor, right? Pero si estás tibio, right? Y no eres no eres estable, eres doble, tienes una doble mente, man. Es que tú hablas de tener tienes esa mentalidad doble, man. All right? Tienen un pie en el mundo, y un pie en Yahushai. All right? Y eso no demuestra la fe que el Señor demostró en morir por nosotros. Yahushai vino a hacer la voluntad de su Padre y lo cumplió. Right? Y Él entró en el lugar más santísimo para nosotros, right? Para abogar al Padre por nosotros. Right? Y ese es el amor más grande que un humano puede demostrar hacia alguien, man. Es dar su vida por su amigo. Right? Y Yahushua lo hizo sin mancha. Right? Él le mostró el camino en cómo llegar a la perfección, all right? Y el Señor ha brillado este amor en nosotros para entender eso, man. Y en despreciar eso es despreciar su sacrificio, right? Y la Escritura habla que era mejor no saber, okay, el amor del Señor que saberlo y regresar para atrás al mundo, man. El prostero va a ser el peor, man. Y así como dice, man, la gente fue en el tiempo de Moisés, hombres fueron puestos a la muerte sin misericordia. O cuanto más un hombre que conoce esta verdad, right, y no está peleando por su salvación, no está peleando por Yahushua, así como el Señor, right, murió por nosotros, man, right, para que seamos salvos, para que seamos reconciliados para atrás al Padre, man. Right? Y no solamente el Señor nos escogió a ser un pueblo peculiar, especial, sino nos escogió a nosotros entre todo Israel. Right? El remanente es el electo entre el electo. Right? So, eso es algo que no tenemos que menospreciar, man. All right? Y cuando hablo de la apatía, es un demonio, man, que es producido por no estando activo, man. No examinándote, no realizando la gravedad en el sacrificio de Yahushua, man. Right? So vamos a leer Hebreos 9, verso 24. Dice, porque no entró Yahushua, Mashiach, el Mesías. Right? Cristo es, en el hebreo significa ungido. Right? Right? Mashiach dice, en el santuario hecho de mano, figura de verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Yahweh. Right? So el Señor entró en el santuario
celestial, man. Okay. Que es la figura de lo verdadero. All right. ¿Para qué? En pos de nosotros. Right? Para presentarse en frente de Yahweh el Padre por nosotros. Okay. Que ningún hombre puede hacer eso sino Él. All right. El Salvador. Okay. Y es por eso el Viejo Testamento y los sacrificios representaba a Yahweh todo el tiempo. All right. Y uno que no cree que hay un Mesías, all right, ellos no tienen el Espíritu, no tienen la verdad. All right. Porque si entras en lo espiritual, el sacrificio era para que el sacerdote sacrificaba un animal para los pecados del pueblo y para él, right? Y eso era cada año, pero eso no quitaba, right? Eso no limpiaba la conciencia, eso no no había un efecto, un defecto en eso. Es que no realmente quitaba los pecados. Pero Yahweh lo hizo, man, y él lo hizo con su propia sangre, all right? So dice, y no para ofrecerse muchas veces como entre el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, all right? Lo que acabo de explicar, all right? Y no era el sacerdote, él no se sacrificaba él mismo, él usaba un cordero, all right? Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez, right? Porque Yahushua no tuvo que morir, no tuvo que morir otra vez, all right? Solo una vez era suficiente para que quitara ese pecado de nosotros para siempre. Right? Y la escritura habla de queriendo sacrificar a Yahushua otra vez. Right? Regresando al mundo, escupiendo la cruz del Señor y luego queriendo volverlo sacrificar otra vez, man. Y eso enseña, right, la mentalidad de estos hombres, man, que realmente no entienden la gravedad del sacrificio del Señor. All right. So dice, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. All right. Porque ¿qué? Esta carne, cuando el alma se va de la carne, la carne, ¿qué? No hay vida en ella. So, ¿qué pasa? Se muere esta carne una vez. All right. Cuando es enterrado en el suelo, en la tierra, esa carne ya no devuelve. All right. Y el espíritu se regresa al Padre, el que lo dio. All right. Y ahí recibes tu juicio. All right. Y cuando cumples el juicio, es cuando esa alma es regresada para atrás a la tierra en modo de un nuevo bebé, de un bebé. All right. Esa es la reencarnación. All right. Cuando uno muere, la alma se va para atrás al Padre, y después de unas 3-4 generaciones, el Señor manda esa alma para atrás, right? Como un recién viviente, y ese individuo, esa alma, tiene que vivir ese juicio en esa nueva vida, porque la Escritura habla que el juicio es aquí bajo el sol, ¿ok? En los cielos, en el mundo espiritual, en los cielos, all right, la Escritura habla que el malo, el pobre, el rico, el justo, all right,
dejan de ser mal, dejan de trabajar, right? Porque ya en el realmo espiritual, right, todos están sujetos al Padre, ¿ok? En forma que todos son perfectos, right? Pero el juicio es aquí en la tierra, y si eso tiene sentido, man. All right? El malo deja de ser maldad, el pobre deja de mendigar, all right? Porque ya están en el cielo, man. Ya están en su descanso. La alma está en descanso, ya no tiene que sufrir en este cuerpo terrenal, right? Eso hace más sentido, ¿ok? Y podemos entrar más en la reencarnación, right? Pero el punto de esta escritura es que no está hablando de que solo vives una vez, right? Como el mundo dice, man. Right? No, tú vives varias vidas en este mundo, man. ¿Ok? Es el alma el que que es que representa quién somos, man. ¿Ok? So dice verso 28, así también Yahushua fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, right? Y aparecerá por segunda vez, right? So va a regresar por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Man. So, todo hombre y mujer que está esperando al Señor, all right, va a tener que sufrir, all right. Dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la palabra de la hora de la prueba, man, que va a venir sobre todo el mundo. ¿Y eso qué es? Cuando venga la angustia de Jacob, cuando la marca de la bestia es forzada al mundo, right? Y vengan estas tribulaciones. Pero el electo que confía en Yahweh Hashem Yahushua y esperan su venida, ellos no tienen que preocuparse por eso, right? Porque entienden la gravedad del sacrificio de Yahushua, man. All right? El pecado ya, es removido, ha sido removida de nosotros, right? El juicio viene, es ejecutada por la maldad que hace uno, right? Es ¿cómo se dice? Es juzgada por el mal que uno hace, man. Pero Yahushua removió todo mal de nosotros. So cuando vengan esos males, all right, Yahushua ya cubrió, all right, nuestros pecados. So no tenemos que preocuparnos del juicio que va a venir, right? Todo el juicio que va a venir es para enmienda, right, o corrección para los impios, right? So, si estás en Yahushua, no hay ninguna condenación en ti, man. Y esa es la gravedad en el sacrificio del Señor. Y por eso no vamos a tener apatías hacia el Señor, sino que el Señor nos tiene que dar ese fuego en nosotros para pelear para nuestra salvación, para pelear por Él. All right? Y eso nos mantiene calientes en esta fe. All right? Porque sabemos que el Señor sufrió por nosotros, man. All right? Pero a los que sufren con Yahushua van a gloriarse con Yahushua. All right? Y los que mantengan su paciencia hasta el fin. All right? Y tenemos que estar persuadidos que nada nos va a separar del amor de Yahushua, ni nuestros propios pensamientos, man. Ok. So, ojalá esta lección fue edificante por el poder y espíritu de Yahweh, Ba'ashem Yahushua, Ba'ashem